se ven más trastornos, disfunciones y perturbaciones emocionales. El psicoterapeuta sostiene que durante la pandemia sus pacientes profundizaron crisis de depresión, angustia, insomnio y desórdenes alimentarios. Además, aumentaron las consultas online. Y parte de la entrevista fue lo que leo a continuación. Vemos en los consultorios un crecimiento de la incidencia de trastornos y una prevalencia progresiva de ciertas disfunciones. Hay perturbaciones emocionales, depresión y ansiedad. Un documento muy reciente de la Organización Mundial de la Salud se refiere a estas perturbaciones emocionales que señala cómo han ido creciendo en las últimas décadas. Señala que los factores de riesgo más relevantes que tienen la depresión y la ansiedad son cosas como el desempleo, la pobreza, también rupturas afectivas, situaciones de duelo, pérdida de seres queridos, enfermedades físicas importantes. Con toda la incertidumbre que estamos viviendo en el terreno laboral, económico y demás, esto es comprensible. Nos llegan muchas personas que se ven afectadas porque han perdido su trabajo o lo ven amenazado, aunque todavía no lo haya perdido. Eso también es una fuente de angustia muy significativa. Ven mucha incertidumbre o han recibido o han reducido sus ingresos y se las ven muy mal con lo que está pasando. El lamento que el Señor escucha. Lamentaciones, capítulo 1. El libro está para prevenir antes que lamentar. Nos alcanza para instruir acerca de la preparación del terreno sobre el cual hay que construir la vida. Conocer cómo manejar la raíz de las lamentaciones y, en este caso, reconocer el lamento que el Señor escucha. En el año 586 antes de Jesucristo ocurrió la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad. Muchos judíos fueron desterrados de su tierra. Ahí están los retratos, testimonios de Daniel, Esdras y Nehemías. Leamos los versos de Lamentaciones 1, 3 y 10. Lamentaciones 1, versos 3 y 10. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones no encuentra reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen aprietos. Versículo 10. El enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. ¿Cuál fue el origen de todo esto? Bueno, leamos para ponernos en contexto el encabezado, verso 1 y 2, y el cierre de este capítulo, versículo 21 y 22. 1. Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Amargas lágrimas derrama por las noches. Corre el llanto por sus... Pedro, disculpa, activa tu audio, porfa.
Sigo leyendo el verso 2. Amargas lágrimas derrama por las noches, corre el llanto por sus mejillas. Y subrayé el final del verso 2. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Y salto entonces al cierre, verso 21 y 22. La gente ha escuchado mi gemir, pero no hay quien me consuele. Todos mis enemigos conocen mi pesar y se alegran de lo que has hecho conmigo. Manda ya tu castigo anunciado para que sufran lo que he sufrido. Que llegue a tu presencia toda su maldad. Trátalos como me has tratado a mí por causa de todos mis pecados. Son muchos mis gemidos y mi corazón desfallece. El libro de Lamentaciones da testimonio de lo que el profeta Jeremías recogió tras dichos sucesos y los expuso como medio de atención, y diría yo mental, física y espiritual. Identifica que por relajarse en su forma de ver al Señor, generó las lamentaciones en ellos. El profeta le dio vida a Jerusalén en su gemir de muerte, exponiendo su propio corazón y también el de la ciudad. Entonces, ¿qué quiere el Señor que su iglesia valore hoy, mañana y siempre? ¿Ante qué tiene que guardar su actitud enseñable y dispuesta a echar profundas raíces? Voy a sostener lo siguiente. Valora su salvación, su pureza, su presencia, su consuelo y finalmente su señorío. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y cuando no se valora, entonces hay que aprender a conocer el lamento que el Señor escucha. Así que valora en primer lugar su salvación. Y te pido entonces que preste atención al verso 4 y el verso 7. Los caminos a Sión están de duelo. Y subrayé lo siguiente: ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, toda ella es amarga. Y hago un alto antes de leer el verso 7. Sus fiestas solemnes eran las memorias de la salvación de Dios a ellos. Lamentable fue que lo menospreciaron en el pasado y fue inevitable sufrir la consecuencia de ello. Mira el verso 7. Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Y subrayé, se acuerda de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos. Cuando su pueblo se cayó en manos enemigas, nadie acudió en su ayuda. Sus adversarios vieron su caída y se burlaron de ella. El caer en manos enemigas, sin dudar, le supo a amargura. Recordar tan solo la salvación de Dios que habían experimentado en su pasado, del cual siempre ha sido por gracia y nunca fue porque lo merecieron. Dios escogió a Abraham por gracia, lo sacó de Egipto por gracia, los introdujo a la tierra prometida por gracia, y cada favor recibido, victoria ganada, no fue por ellos, fue por el amor del Señor. Las consecuencias de ignorarlo fueron reales y lo son para quienes no valoran su salvación tan grande en Cristo Jesús en aquella cruz. Solo Cristo,
Solo gracia para celebrarlo, manifestarlo y compartirlo. Un texto apropiado para recordar aquí es Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Deuteronomio 7 dice el versículo 7. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Verso 8. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Igual lo hizo contigo. No hiciste nada, ni harás más de lo que Jesús ya hizo en la cruz para tu salvación y salvación eterna. ¿Por qué no lo valoras? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué lo usas para justificar tu mala crianza ante él? Te recuerdo lo que leemos en Efesios 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. El lamento surge de menospreciar su salvación y pretender salvarte por ti mismo o creer que lo mereces. El lamento surge de aferrarnos a lo temporal, la reputación y el éxito personal, usurpar el lugar que le corresponde solo al Señor. Y cuando alguien es convencido de este pecado, hay lamento y entonces hay salvación. Es el lamento que el Señor escucha cuando se valora su salvación y que un momento a otro se menospreció. Valora su salvación y valora su pureza. Versículo 8 y la primera parte del versículo 9. Valora su pureza. Versículo 8. Grave es el pecado de Jerusalén. Por eso, y subrayé, se ha vuelto impura. Los que antes la honraban, ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma se deshace en llanto y no se atreve a dar la cara. Y subrayé el verso 9. Sus vestidos están llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que él le esperaba. Valora la pureza del Señor y valora la pureza que distingue a su pueblo. La pureza en el Antiguo Testamento tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con la exclusiva comunión con el Señor. En ocasiones se identifica o es identificado con el adulterio o la prostitución por el tema de no ser exclusivo o pagar por el favor sexual. Jerusalén, es decir, sus habitantes, por un lado se jactaron de su hermosura y ante el peligro inminente de ser sitiada, no acudieron a Dios, sino a naciones vecinas y entre comillas, poderosas. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, la pureza que el Señor distingue aquí tiene que ver con el amor al poder. Se trata de pensar en cómo manejas este tema del poder de Dios y el que crees haber recibido al unirte a él. Para en este entonces valorar correctamente su poder y también su pureza. Fíjate en el verso 1 otra vez.
Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias, la que fue grande señora entre ellas. Se trata de identificar qué es lo que te corrompe a ti en cuanto al poder, que sin dudar alguna es de nuestro Dios y al unirte a Él nos los ha conferido. ¿Pero para qué? ¿Poder para qué? Se trata, vuelvo y repito, de identificar qué es lo que te corrompe a ti en cuanto al poder para guardar tu distancia a ello. No se trata de distanciarte para señalar cuán impuros son los demás y así poder jactarte y decir que tú no lo eres. Allí, solo allí ya estás cayendo en vanagloria personal y exaltación de hombres. Esperas los aplausos y no la rendición de otros ante ti. Lo cual tenemos que entender que el poder que Dios nos ha concedido es para rendirnos ante Él. Y dejar la autopercepción que somos poderosos ante el resto, que somos poderosos inclusive de manera trágica ante el Señor. El Señor les hizo terapia en el exilio. Le hizo una cita a Jerusalén para tratar su humildad en la esclavitud. ¿Y por qué? Porque solo la gloria es para Él. Valora su salvación, valora su pureza, valora su presencia. Dice el verso 13 y 14. Versos 13 y 14. Desde lo alto envió el Señor un fuego que me caló hasta los huesos. A mi paso tendió una trampa y me hizo retroceder. Y subrayé la línea siguiente. Me abandonó por completo. A todas horas me sentía morir. Y leí también subrayé el versículo 14. Pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. A la altura de este punto número 3, es posible que algunos estén más confundidos que alentados. Es posible que estén debatiendo en la mente: ¿Dios nos abandona? ¿Dios nos cuelga nuestros pecados al cuello para recriminarnos? ¿Dios nos entrega a otros para sufrir? Habrá alguien que se pregunte también: ¿quién abandonó a quién en primer lugar? ¿Y cuáles son las consecuencias de este tan terrible pecado? ¿Por qué tanto lamento entre nosotros? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Y desestimar su presencia real, personal y constante nos relaja ante el pecado, y todo pecado trae lamentaciones. El libro de Lamentaciones es para la iglesia del Señor y no para el mundo. Así como Apocalipsis 3, versículo 19 al 21. El mundo se beneficia cuando quienes seguimos a Jesús conocemos el lamento que escucha el Señor. No es por falta de agua, por falta de remuneración económica, por falta de internet o tecnología, e incluso por falta de salud. Es por falta de entendimiento que, abro comillas, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria.
Isaías 6:3. Y cuando alguien ignora esto, se arruina y lastima a otros. Aunque cada quien elige arruinarse a sí mismo. ¿Cuál es el antídoto? Su presencia. Fíjate lo que el mismo profeta escribió, pero en su libro que lleva por título su nombre, Jeremías 15, versículo 19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es valorar su presencia en medio de lo vil de este mundo e incluso en medio de la iglesia también. Pero es valorar su presencia para no ser ganado por lo malo, sino vencerlo con el bien. Romanos 13:31, si no me equivoco. Pero también leímos Apocalipsis 2 en su momento. Apocalipsis 2, verso 4 al 5 y el versículo 7. Apocalipsis 2, verso 4 al 5, versículo 7. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Quién abandonó a quién en primer lugar? ¿Cuál es la consecuencia de este tan terrible pecado? ¿Por qué hay tanto lamento entre nosotros? Dice el verso 5, Apocalipsis 2. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y salto al verso 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Tema que alcanzaremos a tratar en las próximas semanas, ya cerrando o llegando al cierre del libro de Apocalipsis. Y que nos presentó hoy para la celebración de la mesa del Señor. Tenemos que deducir por lo que leímos en Apocalipsis 3:20 y en este capítulo 2, que lo que nos expone el Espíritu Santo en Lamentaciones, como también en Apocalipsis, es porque Dios te ama. Te ama tanto. Y como bien oró, si no nos leyó Jorge, está activo para prevenir antes que lamentar. Y si te lamentas, para valorar su salvación, su presencia y volver a Él, porque Él está enteramente disponible a escuchar tu lamento y recibirte para empezar de nuevo, restaurarte, para mantener así el propósito que nos ha confiado. Que no nos volvamos a ellos, sino que ellos se vuelvan a nosotros. Valora su salvación, valora su pureza, valora su presencia que está en medio de su iglesia, valora su consuelo. Versículo 16 y 17. Verso 16. Todo esto me hace llorar. Los ojos se me nublan de llanto y subrayé. No tengo cerca a nadie que me consuele. No tengo a nadie que me reanime. Mis hijos quedaron abandonados porque el enemigo salió victorioso. Y subrayé el versículo 17. Sión clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. Sión es el centro espiritual y la madre de todos los pueblos. Otra manera para identificar a Jerusalén, la ciudad santa,
Aquí el profeta dice de ella que clama pidiendo ayuda porque sus moradores, es decir, sus hijos e hijas, doncellas, sacerdotes, quedaron abandonados. Es lo que leímos en la segunda parte de este versículo 16. Todo esto hizo llorar al profeta y a la ciudad entera. La buena noticia es que el consuelo que necesitas está accesible, está en Dios. Ellos lo valoraron tarde y se lamentaron por ello. Fíjate cómo se lo hizo ver el Señor al profeta Isaías, allá en el norte de Israel. Isaías 51. Anota allí al margen, 51, versículo 12. Y préstame la atención, voy a leerlo. 51, Isaías 51, versículo 12. Soy yo el mismo que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Pero ¿dónde está esa furia? Pronto serán liberados los prisioneros. No morirán en el calabozo, ni les faltará el pan. Porque yo, el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. He puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra. Y he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Estas palabras son palabras de Dios y están vinculadas a Lamentaciones en el hecho que ante el miedo o la preocupación, Judá desestimó al Señor. No aprendió lo que Israel escuchó, la del norte. Y lamentablemente Judá buscó alianza o ayuda en otras naciones, y vuelvo a decir entre comillas, poderosas. Transó con ellos y quienes eran amigos se volvieron enemigos. Es lo que leíamos en el verso 2. Mi querido, mi querida, no los imites. Y no dudes que su consuelo está para quienes creen que Dios existe, para quienes creen que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11, versículo 6. Sus palabras, por supuesto, traen consuelo, pero no es un masaje de conciencia, sino que ella transforma nuestra manera de pensar y en consecuencia pone nuestra confianza en lo que es eterno y no temporal. ¿Quién es poderoso? ¿Quién es eterno? Y Él está dispuesto para ti y para mí cuando estamos aprendiendo a vivir confiado, con mesura y sobriedad. Jesús es la roca. No son los estudios, la profesión, el trabajo, los hijos, el esposo o la esposa. Jesús es suficiente y Él es el antídoto para no descansar en lo que es temporal, así evitar el pecado y aprender siempre a esperar en Él. Bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedor. Salmo 1. ¿Y para qué están el resto de los 150 salmos? Sin duda para explicar lo que significa aquella introducción, sino que día y noche medita en ella y es como planta sembrada a la orilla del mar, a la orilla de un río, y que da su fruto en su tiempo. Consuelo para quien está lamentándose, consuelo que transforma el lamento en lamento o la tristeza en alegría. Repito lo que dije la semana que pasó conforme a Apocalipsis 21, versículo 4.
Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y quien lo cree, bueno, espera en el cielo y la nueva tierra, en la tierra nueva. Pero quien lo cree se suma a la vida de Dios para justamente sumar a la vida de alguien y no participar en la muerte. Habrá consuelo de Dios para quienes valoren su salvación, su pureza, su presencia y, por supuesto, su consuelo. No la da el mundo. Y como lo da nuestro Señor, es suficiente para justamente esperar, no de brazos cruzados, esperar en lo que nos corresponde a nosotros, evitar y así no lamentarte. Y finalmente, después de valorar su salvación, su pureza, su presencia, su consuelo, finalmente valora su señorío. Versículo 18 y versículo 20. El Señor es justo. Y esto lo subrayé. El Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen ustedes los pueblos. Fíjense en mi sufrimiento. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al destierro. Y saltó al verso 20. Mírame, Señor, que me encuentro angustiada. Siento una profunda agonía. Mi corazón está desconcertado, pues he sido muy rebelde. Le cayó la peseta. Entendió. Porque el lamento es justamente por el origen que ahora manifiesta lo que resultó. Allá afuera, la espada me deja sin hijos. Aquí adentro hay un ambiente de muerte. Es Sion hablando. Por supuesto, el profeta personalizándola, personificando a la ciudad que se dirige a las naciones y se dirige al Señor. Se dirige para que aprendan por cabeza ajena. Se dirige para que sepan que los responsables de su agonía no son ellos, sino fue su rebeldía ante el señorío de quien los salvó en el pasado. Y la salvación y el señorío del Señor van de la mano. ¿Quién murió en la cruz y dejó la tumba vacía? El Señor. ¿Quién está sentado en su trono blanco? El Señor. ¿Dónde estamos nosotros? Deberíamos estar rendidos ante Él como servidores y como súbditos. No por miedo ni por obligación, sino por amor y voluntad propia. Tan gran misericordia o gracia manifestada desde Génesis hasta Apocalipsis. No te rebeles. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. No te rebeles, porque la paga del pecado es la muerte. Para quien está en Cristo, está prometido la vida eterna y no padecer la segunda muerte. Pero el desobedecer a Dios, un hijo y una hija, la factura es real y es cuantiosa, y mientras más tarde aumenta. Entonces, ¿por qué no valorar su señorío? ¿Por qué desechar su palabra? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué evangelio seguirás edificando la vida a partir de hoy? Cielo y tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Palabras del Señor Jesús, y por eso lo adoramos. Mateo 24:35.
Hay un evangelio falso y es el que pone en el centro de la iglesia justamente a la iglesia. Nos ponemos nosotros usurpando el señorío, el trono. Y el evangelio verdadero nos hace ver que necesitamos un Salvador y Señor. Con Cristo eres verdaderamente libre para lamentarte, porque hay lamento en este lado del cielo. Pero en lo que no es trivial, y esto significa justamente aprender a reconocer cuál es el origen del lamento y cuál es el lamento que el Señor escucha. Perder, amar tanto el poder y perder así la reputación o la fama. El creer que somos la última Coca-Cola en el desierto y que el Señor no puede levantar a otros, incluso usar piedras para que le adoren. Con Cristo eres verdaderamente libre para lamentarte en lo que no es trivial y también para prevenir antes que lamentarte. Y de eso vamos a ver a lo largo de estos 5 capítulos. Para conocer el lamento que el Señor escucha y ante el cual el Señor te responde con su salvación, su pureza, su presencia, su consuelo y su señorío, el cual nos pone como medida de filtro y evaluación su palabra escrita. No intuición personal, imaginación de algún grupo, sueño, sino de su palabra, la que trae salud a la iglesia y en consecuencia toda la gloria y todo el honor para él. Palabra de nuestro Señor.